Hola, hoy en Palabras Simples abordamos una nueva conversación que nos invita a mirar con más profundidad la realidad que viven muchas mujeres, adolescentes y niñas en el Ecuador. Lo hacemos junto a María Belén Moncayo, con quien abordaremos este tema desde una mirada profunda, crítica y necesaria. Partimos desde la pregunta clave: ¿qué es realmente el feminismo? ¿Cuál es su origen? ¿Cómo ha evolucionado y qué significa hoy en América Latina y en nuestro país? Pero esta no es solo una conversación teórica, es una conversación que conecta con la realidad, porque en Ecuador ser mujer puede costar la vida. Cada 21 o 22 horas una mujer o una niña es asesinada y detrás de cada cifra hay una historia, una familia y una ausencia irreparable. Sin embargo, muchas de estas muertes no se nombran como lo que son, se diluyen en estadísticas, se confunden con la violencia general y se invisibilizan. En este contexto, el feminismo se convierte en una herramienta para entender lo que está pasando. Hoy conversamos sobre esto, sobre historia, sí, pero sobre todo realidad. Bienvenidos. Hoy abordamos un tema que incomoda, que divide opiniones y que es urgente comprender: el feminismo y su relación con la violencia que viven mujeres, adolescentes y niñas en el Ecuador. Más allá de etiquetas, buscamos entender qué está ocurriendo y por qué. Bienvenida, mi querida María Belén, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Olga, por la invitación y un bello día a quienes nos estén escuchando. También por haberme abierto las puertas de tu precioso diario El Costanero en la sección que tenemos ahora aquí y ahora nosotras. Muchísimas gracias a ti, tú con tanta experiencia, una amplia experiencia realmente en relación a muchos temas, pero también en este que nos incumbe justamente hoy y que estamos hablando. Y bueno, vamos a tener una conversación que yo sé va a ayudar muchísimo a orientar todo este tema que va detrás de la lucha o de acciones que tenemos las mujeres en torno a lo que nos rodea. Para comenzar un poco desde lo esencial, ¿qué es el feminismo y cuál es el origen de este término? El feminismo inicia como término desde un sentido completamente opuesto al que hoy, en el siglo XXI y desde el XX, se entiende. Nace en 1871 cuando un científico francés, Fourneau de la Cour, llama en su tesis sobre el feminismo y el infantilismo en los tuberculosos, así se llamaba su tesis, a esta feminización física de los hombres con tuberculosis avanzada, presentándolo como algo negativo, ¿sí? Es decir, estos rasgos infantiles o femeninos que tenían los tuberculosos, a este señor francés le parecía algo negativo que producía la enfermedad. Al año siguiente, 1872, el Alexander Dumas hijo populariza el término como un insulto hacia los hombres que apoyaban la igualdad entre hombres y mujeres, ¿sí? Le parecía algo digno de interpelarse, ¿no? 8 años más tarde, 1880, la sufragista francesa Hubertine Auclair, alrededor de este tema, lo toma y le da la vuelta, es decir, resignifica el término de manera positiva y posiciona la palabra feminismo para hablar de la necesidad de igualdad entre los hombres y las mujeres, ¿sí? Hacia un sentido positivo, ¿no? Eso, Ujú. digamos, es el origen histórico del término. Entonces, ¿cómo diríamos ahora, de qué manera ha evolucionado su significado hasta convertirse en lo que hoy entendemos por feminismo? Porque a partir de la reivindicación de la sufragista francesa Ujú. en todo el mundo, en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, en el Ecuador, no muy tarde de eso y a la par, ¿no es cierto? Empiezan movimientos
intensos, tanto desde partidos políticos, desde coaliciones de mujeres, desde frentes femeninos, literarios, culturales, ligados a los partidos socialistas, donde las mujeres están exigiendo eso, tener igualdad de oportunidades, de salarios, de voto, ¿no? Eh, Ujú. que los hombres. Entonces es ahí donde el término feminismo empieza a usarse de esta idéntica manera como la sufragista francesa Auclair propuso, ¿no? Es así como lo conocemos hasta el día de hoy. Sin embargo, como hoy vivimos, tal vez hablaremos de eso más adelante, hoy vivimos la cuarta ola del feminismo, la que te acabo de mencionar es la primera, como nace la primera. Entonces, hoy por hoy, en el siglo XXI, hablamos de feminismos, no de uno solo, sino de varios feminismos, que tal vez de eso vamos a hablar más adelante. Así es, más adelante tenemos justamente para hablar sobre esa parte. Y siguiendo un poco la parte histórica, ¿no? Y de cómo se vino esto desarrollando a nivel del mundo, ¿cómo o cuándo comienza a hablarse del feminismo en América Latina? En América Latina está ligado el inicio eh, del uso del término a cuando Sor Juana Inés de la Cruz hablaba de los hombres necios, ¿sí? Es decir, es como en Latinoamérica se tienen, digamos, documentos remotos, son pocos los que hablan de esta necesidad de mirar la igualdad de oportunidades de las mujeres, de derechos, de reivindicaciones, eh, son pocos. Uno de los más tempranos, sin mencionar la palabra feminismo, pero con ese enfoque y esa intención, son estos textos de Sor Juana Inés de la Cruz. Y desde las investigaciones, digamos, a partir de la investigación de lo precolombino, se habla de una época, unos siglos precolombinos, donde se vivió un matriarcado, es decir, cuando no había una imposición del hombre sobre la mujer, sino que había un caminar paralelo, armónico, donde la mujer era considerada un ser sagrado que le daba armonía a toda la existencia, ¿no? Y entonces, luego de ello, eh, y digamos, con sus propias dinámicas y sus propias necesidades, no necesariamente haciendo como un copia y pega de lo europeo, porque esa es una visión colonialista que muchas autoras, investigadoras, sociólogas, feministas la han desmontado. En Latinoamérica vivimos procesos propios de esa lucha feminista por los derechos y de empezar a usar nuevamente en frentes femeninos, confederaciones, agrupaciones de mujeres, es decir, más o menos desde las mismas dinámicas europeas, pero con las propias necesidades nuestras en la educación, en el voto, ¿no? Estuvo muy ligado en toda Latinoamérica el nacimiento del feminismo a la exigencia del voto femenino en las urnas. Sí. ¿Eso en qué año es? Eso, nosotros en el Ecuador somos pioneros con el voto de Matilde Hidalgo de Procel Lafebre en 1924, a partir de lo cual empiezan los otros países latinoamericanos muy, muy pronto, ¿sí? A tener el voto para las mujeres. Perfecto. ¿Qué elementos propios adquiere una región atravesada por desigualdad, violencia y herencias coloniales? Am, Adquiere eh, lo que hoy se llama el feminismo interseccional. Quiere decir que está atravesado de capas que se superponen de acuerdo a la realidad de las mujeres, porque una mujer, por ejemplo, cimarrona, eh, precarizada, que es madre autónoma y que tal vez vive con una neurodivergencia y mm, por
tal vez es también disidente, sexogenérica. Entonces, esas son varias capas que se superponen y entonces se habla de un feminismo interseccional, de acuerdo, que mira todas esas necesidades en conjunto y no separadas, ¿no? Y eso es cómo se relaciona eh, respecto de lo que tú dices, desde este sentido geográfico de lo que vivimos en Latinoamérica, aunque esta, claro, es una realidad que se puede vivir y que se vive en todas partes del mundo, pero hablando del contexto latinoamericano, ecuatoriano, entonces necesitamos de ese feminismo interseccional para mirar esto como una unidad orgánica, ¿sí? Y no tratarlos como temas separados, porque esa separación es precisamente la que articula el capitalismo y el patriarcado, ¿no? Es decir, separar los cuerpos, separar buenos y malos, ricos y pobres, hombres y mujeres, esta cosa binaria, ¿no? Ah, perfecto. Y entonces, ¿cuáles serían las principales corrientes del feminismo hoy? Podemos hablar de varias. Te he hablado del feminismo interseccional. Ujú. Tenemos también el feminismo liberal, que es aquel que busca la igualdad jurídica, social, la autonomía de las mujeres. El feminismo de igualdad, que se focaliza en buscar iguales oportunidades legales y de organización social entre los hombres y las mujeres. Podemos hablar también del ecofeminismo, que pone el punto en vivir como una unidad, el cuidado del medio ambiente con el feminismo, es decir, esta consideración de que la tierra es una madre que provee, que nutre, ¿no? Y eso está ligado a las decisiones sobre la maternidad en las mujeres, ¿no? Es una discusión, es una tensión, ¿no? De fuerzas. También tenemos el feminismo abolicionista, que es aquel que se opone a la pornografía, a la prostitución, a la maternidad subrogada, porque se estima que esto propugna una cultura de la violación y de la explotación reproductiva, ¿no? Finalmente, tenemos el feminismo radical, que es el que, como su nombre lo indica, intenta atacar la raíz del patriarcado, ¿sí? Ok. Y oponerse a todo tipo de opresión, sobre todo, y con más énfasis en el último tiempo, a esta opresión sobre el cuerpo, ¿sí? Es decir, al determinismo biológico que hay desde el punto de vista, este, mm, digamos, positivista y desde la religión, de mirar el cuerpo como algo natural, como biológicamente natural. Y entonces eh, el feminismo radical lo que mira el cuerpo es como un territorio, el primer territorio de lucha por los derechos, por la reivindicación, en el que todo lo que le sucede es cultural. Eso es. Y claro, el patriarcado interrumpe de maneras violentas esa vivencia de esos derechos, y entonces el feminismo radical lo que se opone es a eso, a cortar esto de raíz, ligado completamente a las dinámicas del capital que explotan los cuerpos desde la maternidad, desde la exclusión, ¿no? Por Ujú. último, el feminismo radical también está mirando con sospecha, con mucha sospecha, esta cuestión de la propuesta de la igualdad, porque el buscar la igualdad pura y dura, ¿sí? Significa que si queremos la igualdad del trabajo de las mujeres y los hombres, estamos también aceptando la explotación que viven los hombres. Es decir, las condiciones de explotación, si pedimos igualdad en el trabajo, estamos pidiendo esa igualdad de explotación del capital. Entonces eso hay que mirarlo con sospecha y ponerlo en tensión.
Eso que mencionas al final es algo que no se ha pensado, ¿no? No se había, bueno, yo no lo había pensado de esa manera cuando hablamos de igualdad, el tener también ese tipo de posibilidades que se den en la mujer, Sí, ¿no? Entonces, claro, hay gente que dice, ah, tú quieres ser igual que los hombres, entonces carga este balde, haz esta cosa, haz este trabajo forzado. O sea, exacto. Es algo que sobre todo con mucha fuerza se viene articulando, poniendo en tensión, pensando, desarrollando textos, conferencias, webinars, más o menos desde hace unos 6 años se viene hablando con fuerza de eso. No es que antes no se había pensado, pero en los últimos 6 años se viene, digamos, eh, pensando mucho eso. Y con la pandemia y todo lo que ello implica, esas reflexiones se han agudizado muy profundamente porque todo esto se puso con la pandemia de total manifiesto, ¿no? La precarización, las diferencias, todo. así es. Entonces, en palabras simples, ¿por qué es un error hablar del feminismo como si fuera una sola postura? Porque eso nos remonta al momento en que el feminismo, por una necesidad histórica, jamás por un error, sino porque esas eran las dinámicas y las herramientas, los conocimientos del contexto en el que vivían estas mujeres que nos precedieron en la lucha y que articularon y lograron conquistas extraordinarias para nosotras, para el presente, pero ellas hablaban de un solo feminismo ligado a esta noción de nación, de patria, ¿no? Conceptos que hoy por hoy están interpelados, ¿no? Por todos los estudios de la teoría crítica, ¿no? Entonces, ese es una mirada única del feminismo. Hoy, con toda el agua corrida desde el siglo 19 hasta el presente, necesitamos hablar precisamente por los determinantes de la interseccionalidad de feminismos, ¿sí? De varios feminismos, de tal manera que no se nos encasilla, porque una de las paradigmas que tiene el patriarcado para oprimirnos Ujú, es decir en singular la mujer, ¿sí? ujú, No, somos las mujeres, somos las niñas, ¿sí? Cuando hablamos de la mujer es una sola imagen. ¿Y cuál es la imagen de la mujer? La mujer obediente, sumisa, callada, iletrada, este, es decir, un objeto decorativo, ¿sí? Entonces, por eso necesitamos hablar de feminismos en el mundo contemporáneo. Y quien no lo haga también es una forma patriarcal y violenta de atacar sin argumentaciones, ¿no es cierto? Si hablar de buena feminista o mala feminista, ¿no? Eso es una forma patriarcal también. Es decir, es más bien una reflexión, una invitación al feminismo, a conocer, ¿no? Es otra manera. ¿Cuándo se empieza a hablar realmente de feminismo en Ecuador y cuáles han sido sus principales hitos en este transitar? Ujú. En el Ecuador, aquí voy a apoyarme en un texto, El feminismo en el Ecuador, que lo escribe Ana María Getchell. Hay varias investigaciones sobre el feminismo en el Ecuador. Sin embargo, la que me parece más completa, más masticada, ¿no? Es la de Ana María Getchell, en este texto que, repito, se llama El feminismo en el Ecuador. Entonces, ella nos habla de que, por ejemplo, Dolores Veintimilla, y claro, ella le quita el de Galindo, como siempre la hemos conocido, por las obvias razones, le quita el de Galindo, porque además el señor colombiano de Galindo le dio una vida muy mala a Dolores Veintimilla, nuestra poetisa cuencana, y habla de que en 1857 ella escribe un texto en el que reclama los derechos de un hombre precarizado al que le maltratan, y ella escribe un texto que se presenta como
eh, al que le quieren quitar su voz, su difusión, y ella públicamente reclama la autoría de ese texto y reclama su voz. Entonces es ahí como que empieza esta reivindicación de nosotras de tener una voz, ¿sí? A lo que le sigue Marieta de Ventimilla en 1890 como profesora, política, escritora, hablando de que quiere levantar el espíritu eh, de las mujeres hacia los ideales del humanismo con sus textos, ¿sí? Textos que además fueron este, difundidos en contextos de estudios de psicología, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí Marieta de Ventimilla quiere hablar de esto, poner en valor nuestra existencia, ¿no? Como mujeres. Y luego, en 1907, aparece esta revista que se llama la revista El Hogar Cristiano, ¿sí? En donde se habla de una necesidad de el buen feminismo y el mal feminismo, el feminismo bien entendido y el feminismo mal entendido, ¿sí? Y de lo que se trata es de convertir a estas mujeres en madres, en buenas, pero relacionan ese sentido de la buena feminista como la buena mujer con un sentido de que así están haciendo patria, ¿sí? Oh, Es decir, toda mala mujer, todo lo opuesto a eso es una apátrida, ¿sí? Eso es lo que decía la revista El Hogar Cristiano. Y entonces es ahí donde las feministas que vienen detrás empiezan, por supuesto, a ser incendiarias de esa revista, a oponerse, ¿no? Entonces, por ejemplo, viene en 1928 María Angélica Hidrobo, esta gran maestra, ¿no? Eh, a alzar la voz, repito, y a oponerse a rechazar esto de el mal feminismo, es decir, que tal cosa no existe y que lo que claro. necesitamos con urgencia es que el Estado articule el voto para nosotras. Este camino que se venía labrando, ya lo hizo efectivo 4 años antes, en 1924, Matilde Hidalgo de Procel, cuando ejerce el voto, siendo además la primera mujer en graduarse como médica en el Ecuador, ¿sí? Y la primera mujer latinoamericana en ejercer el voto. Ella era una mujer lojana y cabe resaltar, porque además dentro de todas las discriminaciones está, por supuesto, la de movilidad humana, ella fue hija de una mujer venezolana, emigrante, ¿sí? Entonces, esto también nos va abriendo el amplio espectro de lo que hablamos cuando decimos feminismo interseccional, ¿no? Luego, eh, en 1934, varios frentes, confederaciones, asociaciones de mujeres, ¿sí? Empiezan a escribir mucho en distintas revistas, en unas que claramente se oponían a El Hogar Cristiano y que tenían otro corte, y que en ese sentido sí estuvieron, como dice Ana María Getchell, influidas por estos paradigmas europeos, porque las portadas de estas revistas se inspiran un poco en la ilustración y se mira a mujeres leyendo en estas portadas, es decir, de un afán de información, ¿sí? Mm. Es así como empieza estas asociaciones, grupos, a pedir a los ministerios, a las municipalidades, a las administraciones del Estado, que se pongan los nombres de heroínas mujeres y de maestras a las escuelas, a los colegios, a las calles. Y es así como poco a poco empiezan a nombrarse con sus apelativos, con sus nombres y apellidos a las instancias que he mencionado, ¿no? Ujú. eh, Verbigracia, tenemos el famoso colegio María Angélica Hidrobo, ¿no? El colegio Gabriela Mistral y tantos otros, Hipatia Cárdenas, ¿no? Y tantos otros que llevan los nombres de estas maestras que labraron para nosotros el camino en la educación y en los derechos, ¿no? Luego de eso,
empiezan, digamos, cuando ya las comunicaciones son un poco más fluidas, ¿no es cierto? Es decir, además de que tal vez viajaban en barco a las conferencias internacionales, ya con la llegada del avión, de mejores telecomunicaciones, empiezan también nuestras mujeres feministas como Zoila Huarte de Landívar, por ejemplo, también a participar en el ámbito internacional. Es decir, hay una internacionalización de nuestro feminismo ecuatoriano porque tenemos este, eh, a nuestras luchadoras feministas y pioneras participando en estos congresos, en estas reuniones de donde salían, claro, manifiestos, necesidades y compartir. Y es así como caminamos, ¿sí? Hasta el momento presente, donde las luchas feministas han estado ligadas a movimientos sociales, movimientos ecologistas, este, mm, desde lo cultural también ha habido propuestas eh, y ligados también, para bien o para mal, a ciertos partidos políticos. Ha estado también presente el feminismo. Eso es un amplio tema de discusión y debate, de poner en tensión, ¿no? Ok. Entonces, a grandes rasgos, evidentemente por el tiempo, sí, es así como llegamos al momento presente. Algo que me quedó de inquietud, dos inquietudes. La primera es estas portadas que tú mencionas de mujeres leyendo, es de la misma revista Hogar Cristiano. No, Ah, esas no, portadas son del otro tipo de revista. del otro tipo. Ah, ok, El otro tipo de revista, el ok. otro tipo de revistas. Las Perfecto. portadas Hogar Cristiano tenían imágenes religiosas Religioso. eh, como carátula, ¿no? Es decir, Mm, la Virgen, mm, ok. el Dios y Cristo en sus distintas facetas, ¿no es cierto? O las distintas vírgenes, manos rezando, esos son los Oh, tipos ya. de portadas Sí, que no, tiene la es que revista. ahí me perdí, Las estaba mujeres, pensando. las mujeres leyendo, sí, las Mujeres, mujeres leyendo están claro. en las otras tipo de revistas que te mencioné, que eran, Ujú. digamos, Eran perfectos. con un contenido completamente opuesto e Opuestos. incendiario sobre el hogar cristiano, que era una revista desde luego nefasta, ¿no? Perfecto. Y estas representaciones que teníamos en su momento y que llegaron a otras instancias del feminismo, por ejemplo, la persona que menciona, Zoila, Soy la eh, Ugarte de Landívar. parte de Landívar, ella quién es, qué es lo que hizo y en su representación, ¿tienes alguna idea de ahí que nos puedas mencionar? Sí, soy la Huerte de Landívar, luchó mucho desde la educación, ¿no? Desde la educación, empezó a posicionar derechos, a oponerse a los discursos hegemónicos del patriarcado abiertamente, tenía una incursión fuerte en tomar abruptamente la palabra en espacios que estaban negados para las mujeres. Ese tipo de, eh, de prácticas eran las que tenía Soy la Huerta de Landívar. También empezó a recopilar varios textos de mujeres que habían sido ya escritos y a publicarlos para visibilizarlos, ¿no? Desde la literatura, desde la palabra. Eso es lo que hace la estupenda luchadora Soy la Huerta de Landívar. Y fíjate que algo que voy mirando, Dolores Veintimilla de Galindo, Matilde Hidalgo de Prócer, Ujú. Soy la Huerta de Landívar. O sea, Ujú. todos igualmente continuaron con esta forma que Sí, maneja la parte del Estado civil, digamos, ¿no? exactamente. Y dentro de la historiografía, Ujú, eh, no solo en el ámbito del feminismo, sino en cualquier ámbito, por ujú. ejemplo, si hablamos de las ciencias, ¿sí? Se mantiene el de por un respeto a la propia enunciación de su nombre de la autora, ¿sí? En Mm. cambio, Dolores Veintimilla firmaba de Galindo,
pero es una decisión, eh, digamos, feminista o sociológica o histórica el que no se quiera mencionarla así. También hay un abismo entre el marido de Dolores Ventimilla de Galindo y el marido de Matilde Hidalgo, de Fernando Lafebre. Este señor caminaba junto a Matilde Hidalgo, ¿sí? Era un hombre consciente, ¿sí? En cambio, el marido de Dolores Ventimilla de Galindo le propinó una vida miserable, ¿no? Claro. Entonces, eh, es como una tensión que está sobre la mesa, ¿no? E inclusive eso nos lleva a pensar que en los contextos que se habla de mucha democracia, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Automáticamente pierdes, a menos que hagas este trámite de mantener primero tu apellido, ¿no es cierto? Por ejemplo, si Kimberly, Kimberly Smith se casa con John Montgomery, pasa a ser Kimberly Montgomery, a menos que haga un trámite y se llame Kimberly Smith Montgomery, ¿sí? Pero Claro. siempre está ese apellido, es decir, no hay una independencia, digamos, dentro de la ley, independencia cívica, como en Brasil, que puedes optar por tener el apellido solo de tu madre, como la gran mayoría de la población brasileña lo hace, ¿no? Tienes Ujú. solo el apellido de la madre, ¿no? En el Ecuador, en el siglo pasado, la infinita mayoría de las mujeres, nuestras madres, por ejemplo, eran ¿sí? Ajá. De, de Pérez, de Gangotena, ¿sí? Eran es decir, de el esposo, del apellido del esposo, es así como se llamaban. Entonces, esa, ese mantener el Matilde Hidalgo de Procel, este, es algo que tiene una mirada de criterio histórico. Perfecto. Ahora, llegando a nuestra realidad de hoy, vemos cifras realmente alarmantes, asesinatos de mujeres, niñas forzadas a la maternidad, incremento de la violencia. ¿Cómo se conecta esta realidad con el análisis feminista? Al 100%, porque como dice Rita Segato, con el feminismo y sus preceptos, no les tenemos que convencer a las mujeres, porque nosotros en nuestro cuerpo, que es nuestro primer territorio, sabemos y conocemos cuál es nuestra realidad, ¿sí? Tal vez a las nuevas generaciones hay que ponerles en perspectiva de lo que les sucede de abusos, por ejemplo, no es normal ni está bien, ¿sí? Porque una niña que le están violando desde los 4 años no puede saber que eso está mal, lo naturaliza, ¿sí? Sin embargo, cuando ya somos adultas y tenemos información, no necesitamos que el feminismo nos convenza a nosotras las mujeres. El feminismo está para cambiar todo el paradigma del mundo, todo lo que está mal en cuanto a la vida indigna de lo vivo, de todo lo vivo, ¿sí? Entonces, todo lo que hemos hablado se conecta completamente con esta necesidad de hablar de que los feminismos, ¿sí? Cuiden lo vivo, ¿sí? Cuiden lo vivo y cambien la realidad del mundo, lo que no quiere decir en ningún caso, y yo particularmente no considero eso un tipo de feminismo, de que queramos exterminar a los hombres, odiar a los hombres, etcétera. Hay movimientos de mujeres que promulgan eso, sí los hay. Yo no estoy a favor de eso. No solo porque tengo un hijo hombre, sino porque me parece que el mundo es un todo y con ese todo tenemos que encontrar un equilibrio de fuerzas, cuidarlo vivo, caminar en armonía, ¿sí? Porque además, hace 6.000 años, el mundo era un matriarcado,
y hombres y mujeres caminaban a la par, no había una imposición. Las mujeres éramos consideradas sagradas. No digo que volvamos al matriarcado. Lo que digo es que el feminismo nos tiene que servir para cambiar todo el componente de la sociedad y enseñarles a los hombres que desobedezcan el mandato patriarcal que es violento con ellos cuando les dice que nosotros somos un peligro para su vida. Y por eso, claro, tienen que matarnos, violarnos, desaparecernos, secuestrarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hablando precisamente de todo lo que tú has reseñado en la parte de los distintos tipos de feminismo que hay, ¿qué tipos de feminismo han tenido mayor presencia en el país? Creo que esa pregunta está ligada a los contextos socioeconómico-culturales, ¿sí? Porque, por ejemplo, grupos de mujeres que han hecho, movimientos de mujeres que han hecho un trabajo valiosísimo en lugares del país donde hay menos acceso a la información, ¿no? Regiones pauperizadas de la costa, la Amazonía, ¿no? Entonces, ahí hablamos de esta lucha situada, esta, este acercar los derechos de manera situada. No es lo mismo la necesidad de reivindicación de derechos que hay en la ruralidad que la que tenemos en la ciudad, ¿sí? Ambos son necesarios, ambos tienen que reivindicarse y garantizarse, ¿sí? Pero son dinámicas distintas, necesidades distintas. Y por eso, nuevamente, la insistencia en que el feminismo tiene que ser interseccional, ¿no? Entonces, eh, por eso la necesidad también siempre de hablar de todo el componente del tejido social, de interculturalidad, de plurinacionalidad, porque de ahí derivan también todas las necesidades de situar las luchas feministas, ¿sí? No es la misma necesidad la que tiene una mujer de la Amazonía que la que tiene una mujer que vive en el pleno centro norte de Quito. No son las mismas necesidades. Puede ser que los niveles de violencia que vivan sean feroces, ¿sí? Pero Ujú. ¿cuál es el enfoque? Es distinto porque el hábitat, el acceso a la información, la forma de la economía es distinta y eso tiene que mirarse. Ahora, hablando de estos tipos de feminismos, ¿cuáles permanecen invisibilizados o poco comprendidos? La maternidad subrogada es una lucha de las que menos se habla porque es un tabú bastante fuerte, ¿sí? Porque Explícanos un poquito de la maternidad subrogada, por favor. sí, la maternidad subrogada es cuando una pareja que no puede tener hijos alquila el vientre de una mujer para que puedan alcanzar ese objetivo de traer una vida al mundo. Esa es una lucha que atraviesa muchos tabúes porque desde determinada perspectiva se la puede ver como algo positivo, ¿sí? Ujú. Sin embargo, hay ciertas interpelaciones de clase cuando se habla de explotación reproductiva, porque no se ha conocido un caso en que una familia precarizada del llamado tercer mundo, ¿sí? Ujú. Le pida a una persona caucásica que vive en el llamado primer mundo que pagarle, ¿sí? O darle una canastita de huevos, ¿sí? Para que tenga su hijo. Lo Ujú. contrario sucede cada segundo en el mundo. Es decir, estas parejas caucásicas adineradas que van a países precarizados y alquilan los vientres de estas mujeres. Eso se estima como una explotación reproductiva. Es algo eh, que tiene muchas capas de tensión y de fuerzas y de debate. No es un bueno y malo, son muchas capas de grises que hay que examinar en esa circunstancia. Lo mismo que en el abolicionismo de la prostitución, porque oponerse a la prostitución es facilísimo,
pero ahí en esa facilidad hay esta cuestión que se dice todo es exagerado cuando se mira desde el privilegio, ¿no? Ujú, Entonces, sí. hay una enorme cantidad de mujeres que ejercen la prostitución en el mundo que lo hacen porque no les queda más remedio, porque necesitan comer, ¿sí? Entonces, ese tipo de feminismos, de luchas, de pensar el cuerpo y la vida de las mujeres son las que menos, desde mi perspectiva, se visibilizan en el Ecuador. No veo que se hable tanto de eso, de la maternidad subrogada y del abolicionismo. Más bien, los otros han cogido especialmente la lucha trans, ha Ujú. tomado un vuelo, es decir, el transfeminismo ha tomado un vuelo potente en los últimos tiempos. Enhorabuena, porque desde luego la infinita mayoría de los transfeminicidios son crímenes de odio, ¿no? Sí. Entonces, sí, son luchas importantes, pero desde mi perspectiva, repito, creo que el abolicionismo y la maternidad subrogada son las menos visibilizadas en el Ecuador. Ahora, nosotros estamos hablando desde un país, estamos hablando desde Ecuador, ¿verdad? Un país donde una mujer es asesinada aproximadamente cada 21 horas. Estamos hablando de que en el Ecuador actual hay muchos asesinatos de mujeres que están vinculadas incluso al crimen organizado. ¿Qué está pasando en estos casos que no se tipifican como feminicidios? Sí. Eh, Hay dos maneras de tipificar los feminicidios. En primer lugar, se parte de ese, de ponerle el ni, ¿sí? Al feminicidio, que Ujú. es un lobby que se está haciendo en la Asamblea para que se incluya eh, eh, este, este asesinato contra la mujer por el hecho de ser mujer como un crimen de Estado, ¿sí? Por una negligencia del Estado. Entonces ahí pasa a llamarse feminicidio. Entonces hablamos de esta forma de contar los feminicidios desde el ámbito de las organizaciones sociales como la Fundación Aldea y la red de estas mujeres, asociaciones que hacen el conteo de los feminicidios en el Ujú. país, ¿no es cierto? Desde un trabajo increíble, Sí, maravilloso, sí. tenaz, ¿no es cierto? No voy a decir resiliente porque a mí esa palabra no me gusta, pero desde un trabajo de una lucha incansable. Perdón un ratito, pero ahí yo más Ujú. bien diría que tú conoces desde adentro, porque tú también estuviste haciendo un trabajo, no desde una organización, personalmente, Sí, precisamente por la situación, ¿no? sí, 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 yo lo hice y bueno, espero que en algo haya ayudado. Entonces, estas organizaciones lo hacen de esta manera, contabilizando los feminicidios que suceden cada 21 o 22 horas en el país, ¿no? Y la otra es la contabilidad de escritorio de las autoridades de turno, ¿sí? Ujú. Que no contabilizan a las organizaciones delictivas, ¿no? eh, ni tampoco contabilizan, por ejemplo, y sacan estadísticas de todo lo que significa, perdimos la conexión, ¿me escuchas? Sí, te escuché, sí, 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 Ya. o sea, Entonces, te estaba escuchando, sino que solo quedaste congelada la imagen, como ahora. ¿qué hacen las organizaciones sociales? También sacan las estadísticas de lo que es eh, las familias que quedan diseminadas, ¿no es cierto? Los hijos que quedan huérfanos, las abuelas que quedan a cargo de esos nietos. Todas hacen toda esta lucha de lograr la justa reparación desde el Estado para estas familias que tienen en su núcleo una mujer víctima de feminicidio, ¿no? Mm. Entonces, todo eso no está considerado dentro de lo que hace la administración del Estado. En el caso que vivimos hoy,
en el gobierno de turno, pero siempre ha sido así. Entonces, está en la ley, por ejemplo, que a la familia de la víctima se le tiene que entregar una reparación, el Estado le tiene que entregar una reparación económica por ese feminicidio. Eso es algo que al movimiento de mujeres le ha tomado años. Está ya desde hace poco en el Código Orgánico. Sin embargo, todos los días están atrás y atrás y atrás de que les sea otorgado, ¿no es cierto? Entonces, eh, no solamente se contabilizan los asesinatos de la pareja, el conocido, el lucha en una, digamos, en una agresión brutal, digamos, de, de patriarcal, de poseer y de demostrarles a los otros hombres que puede poseer a esa mujer, igual que pasa en los casos de agresión sexual, sino que también están estos otros, están las balas perdidas, las masacres del crimen organizado, todo eso, que se considera absolutamente violencia feminicida porque lo primero que hace el narcotráfico es tomar el cuerpo femenino como botín de guerra, ¿no? Como botín de guerra. Eso no quiere decir que las mujeres que se involucran no sean criminales y no sean narcotraficantes, ¿sí? Sí lo son, sí lo son, y eso hay que mirar con una atención, con un debate, con información basta, no es un blanco y negro, ¿sí? Y no es una relativización de los crímenes, pero cuando las mujeres mueren dentro del contexto de crimen organizado, tiene que considerarse también feminicidio. Entonces diríamos que estamos frente a una crisis de violencia de género o una crisis estructural del Estado. Una crisis estructural, porque la violencia es estructural. Todo tipo de violencia es estructural. La violencia hacia las mujeres, hacia las niñas, hacia los niños, eh, hacia los hombres como un mandato patriarcal de cómo debe ser un hombre, ¿no? Hacia el espacio público, hacia eh, los medios de comunicación. Es decir, toda la violencia es estructural. Por eso es que se habla de que la lucha no es tanto para cambiar la mentalidad de las mujeres, ¿sí? Porque nosotros en nuestros cuerpos y en nuestras vidas lo vivimos. Es para cambiar el componente del tejido social en su totalidad, porque la violencia es estructural. Ahora, si hablamos que el Estado debe manejar políticas públicas, debe manejar diferentes acciones a nivel gubernamental para mantener un equilibrio entre todos estos temas que estamos hablando, ¿qué impacto entonces tendría la fusión del Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Gobierno en este contexto? El impacto de haber retrocedido 100 años en lo que hemos avanzado en las mujeres, porque a nosotras nadie nos ha regalado nada. Nos, quienes nos precedieron dejaron la piel, la vida, la sangre en la lucha, en la calle, para tener lo que tenemos ahora. Entonces hemos retrocedido al haber fusionado el Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Gobierno, hemos retrocedido 100 años, porque además como recordaremos, el Ministerio de la Mujer fue emplazado en el Ecuador a partir del feminicidio por parte de un policía en funciones hacia una mujer, hacia su pareja. Eh, y entonces que ahora nosotros estemos protegidas, custodiadas, reivindicadas de nuestros derechos por los principales perpetradores de crímenes, porque los policías que asesinan mujeres, violan, desaparecen, secuestran y militares también, es el pan de cada día. Entonces eso es un retroceso de 100 años, es una violencia patriarcal y machista feroz, es una misoginia contra nosotros deshumanizante e impresentable. Entonces, ¿qué señales está enviando el Estado cuando reduce su institucionalidad en temas de género mientras aumentan las cifras de violencia? El mensaje de que somos ciudadanas de segunda categoría. No somos
lo suficientemente dignas como para tener un ministerio articulado desde nuestra lucha, desde nuestras reivindicaciones, nuestros derechos, nuestra vida y toda nuestra historia. No, no somos dignas de tener eso. Somos ciudadanas de segunda para la administración actual del Estado, pero como para otras también, Ujú, como para otras también. Esto no es nuevo, esto no es nuevo. Es decir, este gobierno misógino que dice exabruptos, protervos, misóginos y machistas en los espacios públicos, en el micrófono, no es nuevo. Eso tiene una larga data en este país, en el siglo XX, XXI, y que incluye el género femenino como sinónimo de insulto, ¿no? No voy a repetir eso porque ni más faltaba. Por respeto a mí, a ti y a las personas que nos escuchan y a todas las mujeres y niñas ecuatorianas. Pero ese es el mensaje que está dando. Aparte de que en su vida privada, ¿no es cierto? Pues nos da un mensaje de clara violencia vicaria a la madre de su hija, el actual presidente de la República, ¿no? Entonces, sí, ese es el mensaje nefasto que está dando con una política pública de nula activación de sistemas transversales, interseccionales, que dedicados a erradicar de raíz la violencia machista en nuestro país hacia las niñas y mujeres, ¿no? ujú. Entonces, ¿será que o por qué realmente el feminismo sigue generando resistencia en ciertos sectores? ¿Por qué se ha distorsionado su significado en el debate público? Porque nosotros vivimos en un país muy ligado a la religión y en ese sentido sí se puede decir que la religión es el opio del pueblo, ¿sí? Pero no solo la religión católica, apostólica y romana, sino todas estas religiones teístas y no teístas en que se ha tomado la figura de la mujer desde una mirada misógina, ¿sí? Hay partes del Levítico de las escrituras católicas donde se nos trata a nosotros las mujeres como un objeto, que tiene que parir con dolor, ¿sí? La que tiene que obedecer al marido, ¿sí? Entonces, si la gran mayoría de la población es creyente y eh, desde la mirada de la iglesia no hay una apertura, sino unas pequeñas de algún obispo, de decir alguna cosa, ¿no es cierto?, como un gran favor a nosotras las mujeres que nos den la gracia de respetarnos o a la gente, a las personas disidentes sexuales, ¿no es cierto? Pero partiendo del hecho de que el aborto se considera un pecado en un país con esas cifras de adolescentes embarazadas, de niñas madres, que es una de las violencias más extremas hacia nuestros cuerpos, ¿sí? Una de las violencias más extremas, ¿sí? Niñas madres. ¿De qué se habla? No se habla de que la violación, el embarazo y el parto son una tortura. No, se habla de que todo bebé es una bendición, ¿sí? Pero ahí viene la capa de racismo, porque ni de chiste la señora católica, apostólica, romana, blanca va a adoptar un niño cimarrón pauperizado de esmeraldas. No, va a decir, ¿con qué taras vendrán, Jesucito? ¿No? Entonces, no. Y ojo que no estoy con esto proponiendo que la adopción sea una solución, no, no. Estoy Ujú, contextualizando. claro. Para mí la solución es erradicar toda la violencia estructural para que no haya una sola niña madre en este país, ¿no? No puede haber niñas madres. Eso es una forma de tortura. El aborto, además, hay que estar debidamente informado, tiene que estar despenalizado en todas las causales, en todas las causales. Y asumir que con eso vamos a salir todas las mujeres en estampida a abortar es un reduccionismo impresentable, nuevamente Totalmente. patriarcal, nuevamente misógino
y que nos sigue violentando, ¿sí? Nos sigue violentando. O sea, es Entonces, violencia tras violencia, exactamente, por eso cuando me preguntas qué hay que hacer, hay que erradicar la estructura, los cimientos de la violencia que producen todas nuestras violencias, la violencia de todo el tejido social, las violencias que le hacen al varón, que le imbuyen un mandato patriarcal de tener como último reducto de supervivencia la violencia hacia nosotras, como lo dice Rita Segato y tantas otras feministas, ¿no es cierto? Eso hay que desmantelar. Y si es que no podemos esperar que solamente el Estado lo haga, tenemos que hacer desde absolutamente todos nuestros espacios, ¿no? Eh, la casa, la educación de los hijos, cómo comunicamos los contenidos, el cine, la televisión, las noticias, los libros, la lectura, el arte, todo, todo. Es decir, poniendo en tensión, mirando, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Así es. Ahora vamos a hablar un poco y antes de ir cerrando, ay, muchísimas gracias, María Belén. Antes quiero agradecerte. A ti siempre por el espacio. Ya teníamos, como tú bien dices, algunos espacios ganados. El perderlos, ¿qué está pasando? Porque de alguna manera también en donde estamos las mujeres para empezar a alzar la voz en este sentido. Por eso están las marchas, como bien lo Sí. mencionábamos en algún momento fuera de la conversación inicial. Las marchas, precisamente la del 7 el 8 en Ecuador y el mundo, ¿no? Volvieron a poner estos temas en la agenda. ¿Qué representan hoy estas movilizaciones? Son la extensión de una lucha de siglos, ¿no? Es decir, la lucha en las calles no se ha terminado nunca desde que las sufragistas salieron en el siglo XIX en la Unión Soviética, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa, salieron a tomarse las calles, las fábricas, ¿no? No ha parado desde entonces. Entonces, la lucha de las mujeres está en las luchas laborales, en las luchas ambientalistas, en la lucha en sí misma del 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, también caminamos, marchamos el 25 de noviembre, pero tal y como es absolutamente tangible, ¿sí? En el Ecuador, en Latinoamérica, tenemos que estar saliendo cada 2 por 3 a la calle porque eh, asesinan a María Belén Bernal Otavalo, asesinan, violan, perdón, a Marta, que era su nombre protegido, y los jueces dicen que no, o un fiscal que no era violación, sino que fue consentido cuando fue un grupo de hombres. A mí no me gusta el término manada, me parece que eso es absolutamente eh, ofensivo y poco interespecie el ponerle el nombre de algo animal, algo que los humanos hacen con profunda conciencia, ¿sí? Cuando los animales de largo nos dan lecciones de solidaridad y de conciencia, pero de largo, ¿no? Entonces, ahí hemos salido a la calle, sin que sea 8 de marzo, sin que sea 25 de noviembre, ¿no? Hemos salido y salimos a protestar por las reivindicaciones del aborto, las necesidades de eso, de poner en el entramado de la ley todas nuestras necesidades. Estamos todo el tiempo en la calle, ¿no? Y eso es una continuidad nacional, internacional, latinoamericana, con nuestras propias articulaciones, necesidades y discursos, ¿sí? Porque esas latencias son situadas, son locales, tienen que ser así, ¿no? Eh, y, y cuando se hablan, por ejemplo, de desmanes, ¿no es cierto? Es decir, nada de lo que se ha conseguido, ¿sí? De reivindicación de derechos, de cualquier tipo de derechos en el mundo, ha sido mandándole rosas a los gobernantes, nada, ¿no? Nada, nada. Ha sido con palos, con piedras, con grafitis, con pintas, con alzar la voz, con megáfonos, con todo, para que visibilizar. Si no visibilizamos aquello,
¿Cómo conseguimos nuestros derechos? Es decir, hemos tenido que literalmente desgarrarnos las vestiduras para ir consiguiendo a lo largo de la historia un derecho, otro derecho, otro derecho. Y como regresamos 100 años cuando nos quitan el ministerio, entonces hay que estar en la calle 100 veces más, con 100 veces más fuerza, ¿sí? Y yo aprovecho la oportunidad para agradecer infinitamente a todas y cada una de las mujeres y las niñas que hoy por hoy salen a la calle y luchan, porque yo, por razones, eso es por todas, eso es por todas y yo me siento agradecida y tengo, es necesario decirlo. Así es. Bueno, se nos ha quedado un poco congelada la imagen nuevamente y precisamente esa parte donde tú mencionas del por qué no salía se ha quedado bloqueada. Pero en todo caso, entendemos que hay una lucha que hay que continuar, que ya no solamente es reivindicatoria, sino de volver a traerla nuevamente al presente y otra vez volver, porque ¿sabes lo que me llama la atención? Que siempre hablamos de que la historia es cíclica y que siempre estamos viviendo por la falta de no aprender lo que se ha vivido en el pasado. Sin embargo, ahora, ¿en qué momento volvemos nuevamente al punto cero de esas luchas que hace 100 años, como tú mencionas, estuvieron ahí? Estamos nuevamente en ese punto de partida para empezar nuevamente a tomar lo que es nuestro, o estamos ya en el avance de 100 años para nuevamente tomarlo definitivamente. No, nosotros hemos caminado en estos 3 siglos todo lo que es evidente, ¿sí? Por la lucha de quienes nos precedieron, tenemos voto, tenemos decisión de divorciarnos, tenemos acceso a la educación, tenemos cierta diferenciación en la atención a la salud, específicamente de mujeres, ¿sí? De mujeres trans, ¿no es cierto? Tenemos el género en la cédula, ¿cierto? Ujú. Es lo que hemos caminado. Cuando me refiero a que hemos retrocedido 100 años, es la política pública de la administración del Estado la que retrocede cuando nos quita el ministerio. Pero por supuesto, eso no significa que nosotros regresamos en la lucha. Nuestra lucha continúa todos los días y en todos los espacios y tiene que continuar y tiene que caminar y se tiene que seguir alzando la voz. ¿Sí? Eso poniendo en tensión lo que también tiene que ver con el tomar el feminismo desde un sentido oportunista, que lo hacen muchos partidos políticos para conseguir eso, el poder, los votos, pero que cuando tú escarbas un poquito o recuerdas en qué gobiernos están o estuvieron y qué leyes aprobaron o desaprobaron, entonces tú dices, lo siento, pero cuando fuiste funcionaria no tuviste exactamente un proceder feminista en favor de las mujeres y las niñas, sino todo lo contrario, ¿sí? Entonces, eso hay que mirarlo con muchas pinzas, ¿sí? Es decir, yo en ese sentido particularmente le creo al movimiento de mujeres que está escindido de la militancia político-partidista. Y en la político-partidista respeto en ese sentido a no más de 4 o 5 feministas cuya lucha conozco, ¿sí? No más. A partir de eso que tú mencionas, ¿no? Estos espacios son espacios de construcción o también reflejan tensiones dentro del propio movimiento. Yo te puedo hablar solo de lo que a mí me consta Ujú, en Quito, ni siquiera en el Ecuador, ¿sí? ujú, Eh, hay tensiones, hay tensiones, pero desde lo que he leído y me he informado, esas tensiones han estado presentes en la lucha feminista siempre, siempre. Es decir, por eso hablamos de una lucha feminista situada, porque inclusive cuando empezó a posicionarse el término feminismo y empezaron a articularse las mujeres en la lucha, como dice Ana María Getchell en su investigación, sus paradigmas, sus luchas, sus preocupaciones eran distintas y está bien que hayan sido distintas, porque de eso se trata. Es por eso que caminando
ese camino, hemos llegado a la interseccionalidad, a mirar estas distintas necesidades de reivindicación de derechos que necesitamos. Es diferente cuando ya digamos, las diferencias puedan ser irreconciliables, cuando eh, tal vez una, dos integrantes, una agrupación, etcétera, lo que hace es relativizar eh, gobiernos políticos, varones por separado, que han sido claramente misóginos, patriarcales, violentos, agresores. Eso sí no se puede relativizar. No se puede relativizar a nombre, por ejemplo, de un proyecto político, a nombre de oponerse totalmente a la derecha, porque si no, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? No, no, especialmente en el contexto partidista, ¿no es cierto? Ahí hay mucha tela que cortar y poner en tensión y mirárselo eso con pinzas. En ese sentido, te doy mi punto de vista. Sí, ahora dos preguntas finales. ¿Estamos entendiendo la primera? ¿Estamos entendiendo realmente lo que está pasando con las mujeres en Ecuador o seguimos mirando el problema de forma fragmentada? Eh, la respuesta tiene que ver con todo lo que ya te he dicho, ¿sí? Ujú. Es decir, con los aspectos de mirar de manera situada la realidad de las mujeres en cada región, en cada provincia, por sus realidades sociopolítico-culturales, económicas, de clase, ¿no? Mm, Por mirar si están atravesadas eh, por limitaciones ligadas, por ejemplo, a los cultos, a la religión, ¿no? Por cómo se teje en la esfera pública la imagen de la mujer en las redes sociales, en los medios de comunicación, en la publicidad, en la producción nacional de televisión, en el cine, ¿sí? En las producciones nacionales. Es decir, está atravesado por todo esto que produce un imaginario que deriva en una mirada cultural y que ello nos lleva a políticas públicas favorables o nefastas, o también a una articulación desde lo privado, desde la sociedad civil. Eh, Especialmente mi percepción es que seguimos mirando a la mujer. Sí, ujú, creo que el ecuatoriano promedio sigue afincado en mirar a la mujer y la mujer es la madre, ¿sí? La ujú. mujer es la madre. Eh, Creo que hoy por hoy hay, eh, está comprobado, no es que creo, sino que está comprobado que la mayor cantidad de mujeres que emprenden en empresas, en negocios, son eso, mujeres, somos eso, ¿no? Personas del género femenino. Y en ese sentido, la empresa privada y también el actual gobierno nos mira como aquellas personas a las que es maravilloso darles un crédito porque son puntualísimas para pagar. ¿Sí? Eso Ah, es mirar nuestra existencia como si fuésemos una alcancía, una, una producción de dinero. ¿Sí? Sí, es una mirada absolutamente material, o sea, capitalista, ¿no? Entonces, eh, mientras no miremos nos miremos y nos miren a las mujeres como eso, como las mujeres, este amplio espectro que somos, estos universos que no queremos ni que nos cuiden ni que nos protejan. Lo que queremos, lo que necesitamos, lo que exigimos es que nuestra vida sea autónoma y soberana en absolutamente todos los sentidos, desde el no nacer hasta cómo morir. Todo, todo, ¿sí? Es decir, no pueden decidir, ujú. nadie puede decidir sobre nuestra vida, nuestra existencia, nuestros cuerpos, si queremos o no queremos tener hijos, si queremos o no queremos estudiar, ¿sí? Porque hay también esta mirada
desarrollista de los gobiernos de es que, señoritas, ustedes tienen que prepararse, ¿sí? El estudiar tiene que ser un derecho, ¿sí? Tiene que ser un derecho. Mientras yo no afecte a terceros, puedo, si me da la gana, quedarme en mi casa echada todo el día, mientras no afecte las libertades y derechos de terceros. Nadie me puede exigir estudiar, como nadie tampoco me puede quitar el derecho de acceso a la educación pública si no tengo para pagar la privada, ¿no? Eso también hay que verlo, porque también hay esta cuestión de en las carreras más pensadas desde el patriarcado que son para hombres, el restar los cupos para las mujeres. Eso es una realidad, es así. Y por tanto, para cerrar esta conversación tan instructiva realmente, si tuvieras que explicar en palabras simples por qué el feminismo sigue siendo hoy necesario, ¿qué dirías? Porque el feminismo es la idea radical de que las mujeres somos seres humanos. Si es que eso tan claro, tan básico, tan de sentido común, tan de humanidad, tan de animalidad también, desde un sentido sagrado, no se entiende, entonces, como he dicho tantas veces, extingámonos. Sí, porque si van a seguir siendo así la vida de las mujeres y las niñas en el Ecuador, en Latinoamérica y en el mundo, extingámonos. No necesitamos sufrir más, ¿no? Pero seguimos vivas, seguimos activas, seguimos luchando y lo que necesitamos es que el feminismo es necesario porque somos el 50% de ese componente de todo lo vivo, porque ocupamos el mundo, ¿sí? Porque movemos el mundo, ¿sí? Pero lo que necesitamos es que dejen de tomar nuestra vida, nuestro cuerpo, como las que movemos el mundo con nuestro trabajo para que los hombres progresen, ¿sí? Eso se tiene que caer, desbaratar, erradicar. Muchísimas gracias, mi querida María Belén. Con esto, pues, solo queda comentar que este no es solo un tema de mujeres, es un tema de sociedad, de Estado y de ciudadanía. Muchas gracias, siempre bienvenida y ya estamos esperando el siguiente aporte para el costanero. Muchas gracias, querida Olga. Siempre es un gusto conversar contigo. Un abrazo feminista apretadito a todas las niñas y mujeres del Ecuador y Latinoamérica y a mis lectoras y a ti por invitarme.